Las buenas noticias se siguen sucediendo, chicos, desde la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft el martes 18 de enero. Nos siguen lloviendo las buenas noticias y, como sabéis, en este canal tenemos un compromiso total con la información de Xbox y encima, si son noticias tan buenas, yo con mucha alegría os la traslado. Por un lado, vamos a hablar de una entrevista de Phil Spencer donde en el medio Washington Post ha compartido sus primeros pensamientos acerca de la compra, de la adquisición del acuerdo para la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y por otro lado, vamos a tratar las primeras reacciones y planes dentro de Activision Blizzard tras esta compra. Se viene un vídeo informativo muy completito, os vais a enterar de todo, vamos a seguir todo el proceso de venta de Activision Blizzard en este canal. Así que, chicos, ¿qué os puedo decir? Que os vengáis conmigo, que tenemos hoy un vídeo interesantísimo. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy tenemos, como os he dicho, como os he adelantado, un vídeo muy interesante, recién salido del horno en este caso, con informaciones picantísimas acerca de la adquisición de Activision Blizzard y de, sobre todo, las reacciones, qué va a pasar, qué ocurre, qué avances, qué pasos se están dando. En este vídeo precisamente vamos a tratar todo eso, vamos a hablar de Phil Spencer, de Activision Blizzard. Ha declarado Phil Spencer en Washington Post, también ha declarado en Twitter. Vamos a empezar con estas famosas declaraciones de Phil Spencer en Twitter que dan para muchas interpretaciones. Yo os las voy a colocar todas y vosotros elegid la que creáis conveniente y me la dejáis en la caja de comentarios. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, chicos, es un tuit del mismísimo Phil Spencer en el que ha dicho textualmente que confirma su intento de honrar o de respetar todos los acuerdos existentes antes de la adquisición de Activision Blizzard y su deseo, repito, atentos a la palabra deseo, de mantener Call of Duty en PlayStation. Podemos dar por hecho que Call of Duty Warzone se mantendrá en PlayStation. Ahora hay muchas maneras, chicos, de las que podéis leer este tweet. Hay muchas vías, tenéis muchas posibilidades. Por un lado, los títulos de Call of Duty que se sigan lanzando seguirán lanzándose en PlayStation para siempre. Otro, que los títulos existentes de Call of Duty permanecerán en PlayStation, o que Call of Duty permanecerá en PlayStation hasta que finalicen los contratos. Por otro lado, esa palabra intentar puede ser que tendremos que llegar a un acuerdo para que llegue Call of Duty, como por ejemplo incluir Xbox Game Pass en PlayStation, algo que no debería ser una sorpresa ni un secreto para nadie, puesto que en propios documentos internos de Microsoft se ha hablado en 1000 ocasiones de que si pueden llevar Game Pass a las plataformas PlayStation, a cualquier plataforma, lo van a llevar. La clave es que pasen por Game Pass. Ahora bien, estas son las lecturas que tenéis, chicos, que seguirá lanzándose Call of Duty con normalidad, que se mantendrán los existentes o que cuando se acaben los contratos Call of Duty será exclusivo de Xbox. Esto es al gusto de cada uno y, como digo, hay múltiples lecturas. Es un tweet que se puede decir muy pero que muy ambiguo. Hay muchas más especulaciones, como os he dicho, por ejemplo la de Game Pass en PlayStation, para que Sony se lleve su 30%, pero aparte necesites el PlayStation Plus. En fin, hay muchas variantes, todavía es pronto para hablar. Yo sigo pensando que van a ser exclusivos. Este lenguaje, como os mostré en el vídeo anterior, se utilizaba algo similar en la adquisición de Bethesda. Call of Duty con Warzone seguiría en PlayStation, así que veremos a ver qué ocurre. Es importante tener en cuenta que este lenguaje ambiguo, como os mostré en el vídeo anterior, no es la primera vez que Microsoft lo usa, más aún cuando la compra todavía no está cerrada y no pueden hacer afirmaciones de tal peso. Solo el tiempo dirá, pero esperemos al menos a que se cierre el acuerdo para realmente sacar conclusiones finales. Yo en principio, ya os di mi opinión en el vídeo anterior, os la vuelvo a repetir, creo que las sagas de Call of Duty van a ser exclusivas y vamos a ver ahora ese cambio en la saga Call of Duty precisamente, que sí ayudaría a que fuesen exclusivas a través de unos cambios en Activision Blizzard y una felicidad total la que hay en el seno de la compañía americana, porque la compra parece que da muchos rayos de esperanza
para un cambio a mejor respecto a una compañía que estaba pasando por uno de los peores momentos de su historia, tanto por el mandato de su CEO como por la organización laboral, como por el propio entorno de trabajo. Y es que a través de un informe de Bloomberg Inside Activision Blizzard de esta misma semana hemos conocido las diferentes posturas de Activision Blizzard tras la adquisición. Por un lado hay un optimismo cauteloso, es importante, sobre esta fusión y que Kotick se vaya. Por un lado están contentos de esa posibilidad, pero supongo que hasta que no lo vean no lo creen. Pero como os digo, un optimismo cauteloso el que hay en el seno de Activision Blizzard actualmente. Por otro lado, hay mucha ilusión por parte de los equipos. Os lo monté en Twitter, lo estaréis viendo por ejemplo ahora mismo en pantalla, 2 empleados de Sledgehammer Games bromeando acerca de que podrían trabajar en Doom, podrían trabajar en Quake, y es general, muchos empleados de Activision Blizzard han hablado maravillas y se les nota ilusionados y con ganas de formar parte de la familia más grande y más maravillosa de la industria del videojuego, de la familia Xbox. Sí es cierto que, como es lógico y os comenté hace un par de días en un vídeo, hay miedo a los despidos, por supuesto, habrá movimientos en Activision Blizzard y obviamente muchas personas tienen miedo a perder su puesto de trabajo. Veremos cómo gestiona esta situación Microsoft y es otra situación la cual habrá que valorar a largo plazo, no ahora mismo. Ahora mismo sería muy precipitado, pero dentro del seno de Activision Blizzard hay miedo a despidos. Por último, se está barajando con mucha ilusión que Call of Duty dejase de tener un lanzamiento anual. Esto la verdad es que es algo muy importante. Estos son muy buenas noticias porque muchos deseábamos esto. Pensamos que ese agotamiento de la saga, de la franquicia, ese mal estado de forma, precisamente se debe muchas veces a las prisas y a las exigencias de los ejecutivos, por los cuales, como tal, hemos tenido estos Call of Duty anuales que muchos de ellos han sido bastante negativos, se podría decir, ¿vale? Igualmente, también es importante añadir que Call of Duty tenga 2 estudios desarrolladores en vez de tantos, que lancen un título cada 2-3 años y como tal, si lo hiciesen 2 estudios tendría cada uno 4 años de desarrollo, y los otros 5 o 6 estudios que se dedican a Call of Duty pueden trabajar en nuevas IPs o volver algunos Call of Duty antiguos en versión remaster o remakes. Yo creo que es una buenísima noticia y en el cambio de la cadencia de lanzamiento de Call of Duty podría precisamente para modificar mucho esas estrategias de exclusividad o no de la franquicia. Hemos hablado un poco más de Activision, centrándonos en Call of Duty, que de Blizzard. Ahora vamos a hablar un momentito de Blizzard, y es que el actual jefe de Blizzard Entertainment, Mike Ibarra, un viejo conocido de Xbox, acaba de compartir una carta con todos los seguidores de Blizzard en la web oficial de Blizzard. Yo obviamente no os voy a mostrar la carta entera, la tendréis el enlace en la descripción, pero he sacado unas conclusiones al menos de los puntos que menciona Ibarra, las cuales son muy interesantes. Uno de los pilares o el pilar principal en torno al que ha girado el comunicado de Mike Ibarra es el trabajo que están haciendo para reconstruir la confianza de la comunidad en Blizzard, es decir, esfuerzos para proteger a los empleados y responsabilizar a la gerencia actual por cualquier mala conducta. Como tal, luego pasó a detallar algunos de los cambios exactos que Blizzard está haciendo, como por ejemplo evaluar la gestión y el liderazgo a partir de la promoción de un entorno inclusivo y seguro, establecer múltiples puestos de trabajo nuevos a tiempo completo y equipos dedicados a mejorar la cultura, incluido un líder de cultura, un líder para recursos humanos y un líder de diversidad, equidad e inclusión. También buscará expandir los equipos de cumplimiento e investigación de Blizzard para establecer reglas claras y responsabilizar a todos los empleados y garantizar que los empleados tengan una forma de enviar comentarios para evaluar a los gerentes y al liderazgo. Como tal, esto es solo el comienzo del esfuerzo de Blizzard en el área y con suerte significará un cambio real en la cultura de la empresa. Aún así, aún quedan muchos cambios en Activision Blizzard y esperamos que por parte de Microsoft se produzca este cambio real y haga lo correcto para los empleados de Activision Blizzard. Hay un larguísimo camino por recorrer para que Activision Blizzard recupere su buena publicidad a ojos de la comunidad y cuide además mejor a sus empleados. Por último, en las conclusiones no han compartido demasiados detalles, pero dijo que se vendrán cosas emocionantes y que comenzando con un anuncio la próxima semana, un anuncio que por supuesto compartiremos en este canal. Volvemos a hablar de Phil Spencer, hemos hablado
hablado de ese tweet, ese famoso tweet con múltiples interpretaciones sobre Call of Duty, y ahora vamos a hablar de una entrevista en el Washington Post, en la cual ha hablado un poco de la estructura de trabajo de los diferentes estudios de Activision Blizzard King y por otro lado también de las franquicias tan icónicas que tiene la compañía. Como os iba diciendo, Phil Spencer ha hablado en el Washington Post de sus intenciones con Activision Blizzard, la intención que tiene como CEO del gaming de Microsoft, y es la intención precisamente de dar a los estudios de Activision Blizzard más libertad para trabajar en proyectos que no sean Call of Duty una vez se complete el acuerdo. Ya sabemos que hay desarrolladores como Toys for Bob, que son conocidos por Crash Bandicoot 4, que ahora están trabajando en Call of Duty, o estudios como Vicarious Visions, creador de Tony Hawk Pro Skater 1+2 y también de Crash Bandicoot Insane Trilogy, que se incorporó recientemente a Blizzard. Phil Spencer dijo lo siguiente: estaba mirando la lista de IPs, quiero decir, vamos, King Quest, Guitar Hero, debería saber esto, pero creo que tienen Exen. Según esta publicación precisamente del Washington Post, Phil Spencer dijo que el equipo de Xbox hablará con desarrolladores sobre cómo trabajar en una variedad de franquicias desde las bóvedas de Activision Blizzard. Además, esperan trabajar con ellos cuando se cierre el trato para asegurarse de que tienen los recursos para trabajar en franquicias que Phil Spencer ha declarado que ama desde su infancia y que los equipos realmente quieren tener. Como tal, afirmó también: espero con ansias estas conversaciones, realmente creo que se trata de agregar recursos y aumentar la capacidad. Como bien os dije en el vídeo de las IPs de Activision Blizzard, hay ejemplos obvios como Call of Duty World of Warcraft, pero hay otras franquicias notables dentro de Activision Blizzard. La mencionada Exen por Phil Spencer, también King Quest, también por supuesto Guitar Hero, Pitfall, Prototype, Singularity, Soldier of Fortune, Spyro, True Crime y muchas más. Y es que ya os lo contaba yo en el vídeo, chicos, la cantidad de IPs, la cartera de IPs de Activision Blizzard es absolutamente bestial. Algunas están más recientes, otras están más enterradas, pero sin duda hay un abanico enorme con lo que tanto los estudios de Activision Blizzard, muchos de ellos desaprovechados solo en la franquicia Call of Duty, que esto obviamente se relaciona con esa posibilidad de que los Call of Duty no se lancen anualmente, sino que sean interanuales cada 2 años y que uno le haga, por ejemplo, Treyarch y otro lo haga Infinity Ward. Esto tendría 2 equipos, ciclo de desarrollo de 4 años para Call of Duty, lo cual es absolutamente sensacional. Equipos como Sledgehammer, como Raven, como Toys for Bob podrían desarrollar otro tipo de videojuegos. También High Moon Studios. Hay muchos estudios en Activision Blizzard los cuales su talento está un poco enquistado en la franquicia Call of Duty, y estas palabras de Phil Spencer sin duda son alentadoras tanto para nosotros los usuarios que deseamos nuevos productos, deseamos también el retorno de algunas IPs icónicas. A mí personalmente ya os dije que quiero un Soldier of Fortune, también me encantaría un DJ Hero, un juego al que he jugado horas y horas. Este es algo más complicado, por supuesto. También está True Crime, Exen, que menciona Phil Spencer. Hay muchísimos títulos, o incluso que estos propios estudios pueden hacer juegos de Xbox. ¿Os gustaría un Banjo-Kazooie, por ejemplo, de Toys for Bob? Hay muchas posibilidades con las que especular, como han dicho los de Sledgehammer, que han hablado de Quake, que han hablado de Doom. Podemos especular con mil cosas, y es que ahora las IPs se han multiplicado, los estudios se han multiplicado y los empleados se han multiplicado. La idea es diversificar para crear esa variedad de catálogo que hemos mencionado en vídeos anteriores mucho antes de esta compra. Así que sin duda las palabras de Phil Spencer son ante todo esperanzadoras ante un futuro variado y brillante por parte de la compañía Xbox. Por supuesto, y como es lógico, Phil Spencer también ha hablado de los problemas de Activision Blizzard y de cómo uno de los planes que tienen es implementar una cultura inclusiva. Lo ha dicho en el Washington Post de una manera más clara, afirmando lo siguiente: pasamos tiempo con el equipo de Activision revisando los incidentes, viendo las encuestas de empleados, y luego tuvimos una buena discusión con ellos sobre su plan. Ambos el progreso que han estado haciendo y cuál era su plan. Tuvimos que ver ese plan de avance y asegurarnos que teníamos confianza en ello. Ya sabéis toda la polémica que arrastra Activision Blizzard, yo no os voy a traer nada nuevo, pero ya sabéis que a finales de 2021 se reveló que Bobby Kotick estaba al tanto de estos problemas, pero decidió ignorarlos, lo que hizo que Microsoft, PlayStation y Nintendo tomasen medidas internas respecto a su relación con Activision Blizzard. Debido a estos problemas, los directivos consideraron vender la compra, por lo que ellos fueron los que acudieron a Microsoft. Siempre decimos lo mismo: cuando una empresa quiere ser vendida, tiene que acudir ella. Normalmente cuando se quiere hablar de adquisiciones se habla de que
la empresa quiera ser vendida. De hecho, intentaron venderla, según se ha filtrado, a Facebook y otras compañías sin éxito hasta que llegó la oportunidad a Microsoft. Además, Phil Spencer dijo lo siguiente respecto a los líderes de Activision Blizzard, y es que creen en la oportunidad que tienen en su plan, asegurando que se siente confiado de resolver los problemas actuales y que esperan que los empleados logren realizar su mejor trabajo. En fin, chicos, creo que habéis tenido una buena dosis de información. Por un lado, las declaraciones públicas de Phil Spencer refiriéndose directamente a Call of Duty. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Ha hablado de manera ambigua? ¿Creéis que es suficiente lo que ha dicho para aclarar las ideas? Dejádmelo en los comentarios. También, por supuesto, los primeros informes internos de Activision en la primera semana que se ha acordado la compra. Se sienten las cosas bien por Activision Blizzard. Hay bastante esperanza, aunque cautelosa, como hemos dicho. Las buenas noticias de Call of Duty, el comunicado de Mike Ibarra a los aficionados o a los fans de Blizzard, hablando de los cambios que van a sufrir y de que tendremos noticias la próxima semana, y por supuesto estos primeros pensamientos de Phil Spencer tras esta icónica, histórica y enorme compra, la más grande de la historia de la industria de los videojuegos. Seguiremos informando, chicos. En los próximos vídeos tendréis el análisis jurídico así como otros temas, porque la actualidad no para. Yo no paro de grabar vídeos, pero bueno, vale la pena por esta comunidad tan fantástica que estamos forjando. Muchas gracias siempre por el apoyo. Dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo, si no dislike, suscribiros para estar a la última de todo lo de esta fusión, de esta compra, y por supuesto, chicos, comentarios con vuestra opinión, que hay bastantes temas con los que creo que podéis opinar de manera bastante desarrollada. Nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias, stay sexy, adiós.